todavía no está. No. No toca. ¿Y Yo qué? le Hay, dije, hay algo como que está un te va a circulito. salir. Ah, Ah, ¿está que está pensando? dice vivo, aparece en vivo. A ver. Ahí está, ya estás en vivo. Ya, Perfecto. ya Bueno, está, listo. ya estás en Facebook. Y ahora vamos con Instagram. ¿Y acá Que dónde, pues, acá dónde se ven los mensajes? al costadito te van a salir Ah, seguramente. ah, comentar como ahí. Claro. Listo, bien. Bueno, y ahora Instagram. Sí, Instagram ya me lo dejé. Te va a salir. Ah, ¿está que estás pensando? Ahí te bajé el volumen, si no me escucho yo. ah, iniciar sesión, ¿no? Sí, Instagram. Ahí Sí, tenés los datos. sí, 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 ahí lo puse y Sí. recordame qué tenía que poner. Tenés que ir al lado, a la camarita. Te va a salir Libros Noveduc, seguramente, una publicación. A la camarita y ahí movés a donde dice vivo. Ah, sí, A la camarita de arriba a la izquierda, donde dice vivo abajo. Y ahí sí, tocas el circulito con los paréntesis. pero ya, Sí, ya estás en Facebook, así que si querés ir. pero ya está como para Sí, ingresar. ya estás en Facebook, estás transmitiendo, ya te estamos Ah, escuchando porque todos. ya, para que pongo comprobando la conexión, está transmitiendo. Video A en ver, ya te digo. pausa. Ahí estás. En, Tenemos problemas para reproducir este video, dice. a ver, ya te digo. ¿Y qué se te cerró? Dice video en vivo en pausa y en el Facebook también. Tenemos problemas para reproducir este video. En Facebook estás. Yo no me, Estás bien. yo no me veo. ¿Y por En qué? Facebook estás. Y en Instagram me sale sin un error. Si querés cerrar Instagram y volverlo a abrir y hacer los mismos pasos. Escúchame. Ahí estoy. Sí. Te hago una pregunta. Sí. ¿Por qué no me veo en... En Facebook no. No sé por qué dice video en vivo en pausa. Ah, capaz que porque estás con mi llamada. A ver, te corto por las dudas. Hola. Hola. Hola, sí, escúchame. En Facebook estás bien. Pero yo no me veo. ¿No te ves? No. No te sale Dice, tenemos ninguna. problemas para reproducir este video. Mira, A yo acá ver. te estoy viendo en vivo y es más, la gente te pone que se escucha bien y Ah, todo. mira. Bueno, buenas tardes. Y lo que no, y en el Instagram tampoco me veo, no me Sí, veo en nada. en nada, qué raro. Bueno, todos me ven y me escuchan perfecto, yo no veo nada. Pero bueno, sí. Y vuelvo a conectarme con por el Instagram, ¿te A ver, parece? fíjate si puedes conectarte por Instagram de vuelta. Bueno. Bueno, buenas tardes. Lo que no
Ahí me están viendo por Instagram también. ¿Me pueden confirmar si se ve bien por Instagram? Bueno, vamos a comenzar porque veo que está corriendo el tiempo y que esto es una hora justito. Eh, no me puedo ver en la cámara del Facebook, pero me dicen que está funcionando. Bueno, buenas tardes a todos, a todas. Agradezco la invitación del CISNE a esta charla que funciona como una especie de anticipo del curso que con Silvia Bersanelli vamos a dar a partir del 10 de octubre, un curso que llamamos Construyendo Prácticas Inclusivas y que, bueno, a partir de mañana ya va a estar abierta la inscripción. Por las dudas les cuento, porque como es una hora y tengo miedo que se corte pronto, que el mail es cursos@elcisne.org. Bueno, la idea de este encuentro es, yo le puse como título Proyectos Pedagógicos para Todos, y, y la idea es que podamos, digamos, acercarnos hacia una perspectiva de cómo pensar los proyectos pedagógicos. Yo sé que son, la mayoría deben ser docentes o profesionales vinculados al campo educativo o al campo de la salud vinculado a educación. Eh, y es cierto que desde las últimas décadas, y yo diría que más fuertemente a partir de la sanción, ¿no?, de la Convención Internacional por los Derechos de las Personas con Discapacidad, la denominación de educación inclusiva cobra un sentido particular, ¿no? Y desde ese lugar es que vamos a encarar esta conversación del día de hoy. Porque yo me pregunto y les pregunto, aunque no podamos tener un feedback en este momento, eh, ¿qué le agrega el adjetivo inclusivo a la palabra educación? ¿Qué, eh, ¿Cuál es el sentido, ¿no?, que hoy en día, porque el hablar de educación inclusiva ha tenido sus transformaciones a lo largo del tiempo, pero ¿qué sentido tiene hoy hablar de educación inclusiva? Y en principio yo voy a plantear dos cuestiones. Por un lado, el adjetivo inclusivo tiene un sentido fundamental y que está puesto, que le otorga a la educación una perspectiva en clave de derechos, ¿sí? Es decir, que la educación inclusiva recompone un derecho a la educación, ¿sí?, que lo podemos analizar en términos también de una nueva perspectiva del sentido de justicia. Cuando hablamos de justicia, eh, tenemos que entender que todo acto de justicia, ¿no?, y de eso habla la educación inclusiva, tiene dos aspectos fundamentales, ¿sí?, que deberían, ¿no?, abordarse y cumplirse simultáneamente. Esos dos aspectos son lo que Nancy Fraser, la socióloga estadounidense, una trabajadora ferviente y que ha desarrollado teóricamente aspectos relacionados con el feminismo. eh, Ella plantea que estos actos de justicia tienen estas dos vertientes, una vinculada a la redistribución, ¿no? La justicia, un acto de justicia es un acto de redistribución de derechos.
Y ese es el sentido que yo les voy a pedir que tomemos para abordar lo que vamos a denominar el todos de los proyectos educativos, ¿no? ¿Qué significa ese todos? ¿Qué nuevos significados les vamos a asignar a ese todos? Eso por un lado. Por otro lado, Nancy Fraser nos plantea que todo acto de justicia también implica un acto de reconocimiento de las diferencias, es decir, que esa devolución de derechos va a tener sentidos y es plena en tanto entendamos estos dos aspectos de la justicia, la redistribución, que sería el para todos, y el reconocimiento, que sería el reconocimiento de las diferencias, que podríamos decir el para cada uno y para cada una. ¿Sí? Estos dos sentidos del para todos y el para cada uno es lo que vamos a tratar de analizar hoy para entender de qué hablamos cuando hablamos de proyectos pedagógicos en este sentido, del para todos. Y entonces ya poder anticipar que ese para todos tiene esta doble vertiente, que es el para todos, pero también es el para cada uno. Eh, los, la perspectiva teórica, ¿no? Cuando hoy abordamos el estudio de la educación inclusiva, nos muestra que si bien históricamente había sido eh, pensado como una nueva perspectiva de enfoque de la educación especial, ¿sí? Hoy en día tenemos que repensarla en función de una cantidad de otros conocimientos y otras disciplinas, por eso se dice que la educación, abordar, ¿no? La educación inclusiva como un conocimiento implica una serie de una heterogeneidad de campos de conocimiento que deben entrelazarse para poder construir este conocimiento que es nuevo y que no es cerrado, que se va modificando a través del tiempo. Es decir, que si en un momento histórico la educación inclusiva fue un nuevo modo de pensarse a la educación especial, hoy tendríamos que decir que la educación inclusiva es un campo de conocimiento que está en construcción y está en permanente transformación. Es decir, que los saberes que constituyen lo que hoy podríamos denominar educación inclusiva son saberes que provienen de diversos campos de conocimiento, ¿no? Es decir, que esto por un lado, ¿no? Es decir, que estos saberes, si históricamente los saberes que fueron construyendo la educación especial, que tuvieron que ver, ¿no? Y no vamos a hacer un relato histórico porque seguramente ya lo conocen, pero lo que sí sabemos es que los conocimientos psicológicos, psicopatológicos, neuropatológicos fueron los que en algún momento, en el primer momento histórico, fueron los que construyeron los saberes propios de este ámbito de las ciencias de la educación, que es la educación especial. Ahora bien, estos saberes se han ido complejizando, se han ido nutriendo de otros saberes, y después vamos a hablar un poco qué significó esto para la formación de los profesionales de la educación especial, pero cuando hoy en día vamos a abordar el estudio de la educación inclusiva, requerimos de otro tipo de saberes, saberes que provienen de los estudios de género, de la psicología y de la sociohistórica, los saberes de ¿no? del materialismo dialéctico, de aquellas todas disciplinas que permiten pensar ya no el sujeto en términos de una categoría, ¿no? Quizás como la educación especial intentó en su primer momento de constitución, ¿no? De pensarse como una categoría o con un pensamiento categorial en el sentido de formalizar, etiquetar, encuadrar a los sujetos, ¿no? Diagnosticarlos y después, sobre la base de esa categoría, desarrollar los proyectos pedagógicos. La educación inclusiva hoy nos coloca dentro de otra perspectiva, diría yo, epistemológica, que implica un pensamiento ya no de tipo categorial,
sino un pensamiento de tipo relacional. Es decir, que el sujeto sobre el cual nosotros vamos a pensar los proyectos pedagógicos es un sujeto que se constituye en relación, siempre en relación, siempre en relación a otro y siempre esa presencia es producto de también de una historia. Y estos son aspectos que vamos a tener que tener en cuenta al pensar y al desarrollar estos proyectos pedagógicos para todos. Entonces, ya nos estamos complejizando, pensando que estos diseños, ¿no? Estos proyectos van a tener que ver con entender cómo una heterogeneidad de prácticas, ¿no? Sustentadas en distintos modelos teóricos. Vamos a tener que pensarlo en términos de eh, cómo interpelamos los modos tradicionales del trabajo escolar y fundamentalmente se interpelan las categorías tradicionales con las cuales nosotros nos manejábamos dentro del ámbito educativo, ¿no? Hay como la necesidad de repensar el sentido de lo común, ¿no? El todos, el cada uno, lo común, lo colectivo, lo singular, adquieren dimensiones particulares en este contexto cuando hablamos de educación inclusiva. Y estos conceptos son los que tenemos que eh, empezar a redefinir, empezar a conversar sobre ellos para ver qué entendemos, porque nosotros venimos atravesados por una historia, ¿no? De construcción del sistema educativo y que está muy atravesada por una variable que organizó el sistema educativo, que como bien sabemos que es la variable cronológica, es decir, que los niños de la misma edad comparten el mismo aula, y ese único criterio fue el que permitió organizar el sistema educativo. Lo común, ¿sí? Lo común de los niños se suponía a partir de un modelo de pensar el desarrollo en términos no de procesos, sino de sumatoria de etapas, ¿no? Entonces era, bueno, tiene 6 años, está maduro para aprender a leer y escribir, y entonces en primer grado, los de 6 años van a aprender a leer y escribir. Y se suponía que iban, todos aprendían lo mismo al mismo tiempo, esa monocronía, ¿no? del aprendizaje. Entonces ahí había un sentido del todos, ¿sí? Ese sentido del todos, hoy, cuando hablamos desde una perspectiva de la educación inclusiva, se desarma completamente, porque tenemos que construir otros modos de pensar ese todo, otros modos de pensar lo común, ¿no? Y a mí me parece que la situación particular que estamos atravesando, el momento que estamos atravesando de pandemia, pero que implicó en términos de desarrollo educativo el cierre de los edificios escolares, un proceso de aislamiento y una continuidad pedagógica muy particular que también creo que fue una oportunidad, yo lo pongo muy entre comillas, pensarlo como oportunidad, pero fue como un momento en el cual ese todos también hubo que desarmarlo rápidamente. No tuvimos casi eh, tiempo, ¿no? para pensar las estrategias porque esto fue casi de un día para el otro y tuvimos que dar respuestas, ¿sí? a a las demandas particulares de los y las estudiantes que teníamos, y eso, ¿no? generó una diversidad de propuestas pedagógicas, ¿no? Digo, si yo conversando con muchas maestras y maestros en este contexto, y con directoras de escuelas fundamentalmente, lo que uno observaba, ¿no? Y preguntándoles, bueno, ¿y cómo fueron haciendo? ¿Cómo fueron resolviendo? Digamos, la continuidad pedagógica. Y la verdad que hubo una variedad, que ustedes mismos lo deben saber, ¿no? Una variedad de
de respuestas ante esta situación que creo que va a ser tan interesante registrar lo que fue sucediendo, qué fue sucediendo con cada uno de los chicos, porque por un lado hubo posibilidad de ofrecer respuestas, ¿no? Primero que los proyectos pedagógicos se fueron redimensionando y tomamos otra dimensión de los sujetos, ¿no? De nuestros sujetos de la educación. Y nos dimos cuenta cuánto de los niños y las niñas cuando están sentados físicamente en el salón de clase, cuánto de eso, de esa presencia que es física, se nos pierde y se nos diluye en la dinámica y en la voracidad del tiempo escolar que no nos permite establecer a veces ciertos vínculos que nos permitan generar proximidad, ¿no? Frente a lo intempestivo, a lo acelerado de los tiempos escolares. Y esto del tiempo es algo que voy a retomar porque para mí es como una categoría central para pensar proyectos pedagógicos para todos, ¿no? Entonces, digo, en esta cuestión donde no estaba lo físico, aparecieron otras cosas, ¿no? Es como que aparecieron otras dimensiones, más allá, a ver, más allá de, la, de las desigualdades, ¿no? Que puso en evidencia eh, la, digamos, el aislamiento en términos de accesibilidad tecnológica, en términos de las posibilidades de acompañamiento y, digamos, y de acompañar y de propuestas, de poder acompañar, digo, desde la casa algunos procesos. eh, y entonces, bueno, la, este, las dificultades que eso produjo para, ¿no? Para llegar a algunos de los chicos, para poder establecer ese vínculo con algunos. Sacando de lado esa cuestión de la desigualdad, me parece que lo que este aislamiento permitió fue, por ejemplo, eh, establecer, a ver, reuniones entre miembros de los equipos docentes este, que quizás en la cotidianeidad del aula no se pudieron establecer, y entonces ese diálogo permitió generar otro tipo de propuestas. Eh, a ver, y por otro lado, pudo haber sucedido lo contrario, pero lo que creo es que los modos en que se establecieron los vínculos, como en algunos casos se mantuvo una fragmentación, como una segmentación de las propuestas para aquellos alumnos con proyectos pedagógicos de inclusión, y cómo cuando el diálogo fue posible se generaron otras posibilidades, inclusive para todo el grupo. Pero lo interesante para retomar y pensar es que en esta coyuntura, digo coyuntura de época, en pensar en términos de educación inclusiva, eh, ¿cómo construimos nuevos sentidos para hablar del todo? ¿Cómo construimos estos nuevos sentidos para hablar de lo común, ¿sí? De la llamada escuela común, ¿no? Eh, por un lado, me parece que es interesante plantear una cuestión, que garantizar, acá veo algunos comentarios que pueda ahora reconocer la convención y salir de la academia para pasar a la acción y ver la persona. Sí, es así. No, siempre vemos las personas, nunca vemos etiquetas, nunca vemos diagnósticos, nunca vemos posibilidades. A veces podemos discutir, no estar de acuerdo en qué nos parece que puede ser la mejor estrategia, pero creo que la construcción siempre, por supuesto, se da en la posibilidad del diálogo. Eh, a partir de la ley
Nacional de Educación se establece la educación especial como modalidad dentro del sistema educativo, eso por un lado, eh, entonces lo que nosotros eh, podemos, bueno, y aparece la modalidad, la educación especial como modalidad, y la convención, ¿no?, establece el principio, ¿no?, de inclusión educativa, es decir, que lo que está diciendo la convención es tensionando hacia los sistemas educativos a generar condiciones para que todos los niños y las niñas compartan los espacios comunes educativos. Eh, y ahí la cuestión fundamental es pensar que entonces la transformación, ¿no?, de entender al sujeto, a la persona con discapacidad, dentro del sistema educativo, ya no como el sujeto de la educación especial, y esta es la gran transformación, sino como parte de un sistema educativo. Este, ¿Qué quiere decir esto? Que ya no hay el sujeto de, sino que todos los alumnos forman parte de un mismo sistema educativo, y el para todos, y el para todos, y el para cada uno es responsabilidad de todo el sistema. Los diálogos y las interacciones son las que a veces generan conflictos, pero bueno, a veces bienvenidos los conflictos para podernos a discutir y tratar de construir. Eh, yo les decía que una de las perspectivas y de los aspectos centrales para pensar proyectos pedagógicos para todos eh, tiene que ver con eh, abrirnos a desarmar los tiempos escolares para construir otros tiempos, ¿sí? Cuando nosotros pensamos en los tiempos, ¿no? Como yo les decía, el sistema educativo se organizó en función de algo que llamamos la monocronía, y en esa monocronía lo común se constituyó de esa manera, ya lo habíamos dicho, y ahora lo que sucede es que en el aula de una escuela es un aula que está formado por todos los niños del sistema, no por aquellos, ¿sí?, solamente que pueden seguir los mismos ritmos al mismo tiempo, ¿no? Entonces la categoría tiempo es la que, interpelada, nos permite desarmar y poder construir otras cosas. Yo trato pensar que el sentido de que el para todos no es el mismo sentido del para todos de la escuela de fines del siglo XIX. El para todos tiene otro sentido, que es del sentido de justicia que les hablaba al principio, de redistribución y de reconocimiento. Teniendo esas dos cuestiones, los proyectos pedagógicos van a tener que tener siempre esta doble dimensión de reconocimiento y de redistribución. Eh, entonces, si nosotros tenemos el para todos y el para cada uno, los proyectos pedagógicos van a tener que pensarse tratando de superar una mirada individualizadora que tiene a veces lo que yo llamo la técnica, ¿no? Hay como una especie de, entre comillas, técnica de la inclusión, a veces cómo se implementan determinadas políticas públicas de inclusión. Los que viven quizás en la ciudad de Buenos Aires lo, lo, lo conozcan más, en el sentido de que los acompañamientos a las trayectorias educativas de los niños y niñas con discapacidad en el aula de la escuela común hoy están fuertemente marcadas por la presencia de los acompañantes personales no docentes, cuando hablamos de la escuela pública, y que esos acompañantes, como bien sabemos, es un personal que no depende del sistema educativo, ya sabemos que dependen del ámbito de salud, que no son planta
del sistema educativo común y que entonces en esa figura, ¿no? Y aparte digo, lo paradójico muchas veces de esta situación es que es esa figura muchas veces la que la escuela espera para poder otorgar quizás la vacante al alumno dentro de la escuela común. Me piden algunos ejemplos, después les voy a contar algunos ejemplos de una experiencia cuando hable de formación docente. Y una de las consecuencias que uno observa, ¿no? en las prácticas cotidianas es una suerte de eh, yo digo, tecnificación de la inclusión, donde hay como un proceso, cuando no interviene quizás una escuela especial, como sucede en otras jurisdicciones, donde hay más intervención de la escuela especial en relación a los acompañantes, ¿no? No digo en relación a el tradicional trabajo de los últimos años de las escuelas especiales en relación al apoyo a la inclusión, no lo pongo en ese sentido, sino en estas figuras de acompañamiento que muchas veces no tienen más que la supervisión de su propio centro de apoyo, que muchas veces las directoras de las escuelas no saben eh, cuál es su rol en relación a ellos, y entonces qué se les puede exigir y qué no. Los diálogos son complejos, depende de las personas y de los docentes con los que les toca trabajar, a veces la posibilidad de establecer proyectos pedagógicos, pero lo cierto es que a veces lo que uno observa es como cierta fragmentación de, eh, de las propuestas, ¿no? Donde se produce una suerte de mini aula o aula de un alumno de educación especial dentro del aula de la escuela común. Bueno, hablar proyecto pedagógico para todos implica superar este modelo de práctica individualizadora y en eso les puedo contar, digo, una situación en una escuela, eh, digo, una situación que yo observo y quizás ustedes pueden comentar qué opinan, pero yo entré a un aula el otro día a observar una clase y el docente estaba dando una actividad de matemáticas eh, y en esa bueno, entonces da un problema, escribe un problema de pizarrón y para que lo resuelvan. Y entonces yo ahí veo que hay algunos chicos, no era un aula de muchos chicos, había, no sé, unos 25 chicos, veo que hay un grupito que empieza a resolver el problema, veo otro grupito que en 2 minutos terminaron de hacer el problema, eh, veo otro grupo que está mirando como que no sabe ni cómo empezar a resolver el problema y veo otro niño en el fondo sentado al lado de otro docente haciendo otra tarea. ¿M? Entonces ahí, y frente a esto, ¿cómo analizamos la propuesta? ¿No? ¿En qué sentido esa propuesta es una propuesta para todos? ¿Qué deberíamos pensar y reformular para sentir que esa propuesta es toda para todos? Cuando yo digo que es para todos, significa que todos tienen que participar, ¿no? La participación es la clave de la inclusión. No es solamente, obviamente, estar en el aula. La clave es la participación. Y para lograr la participación, a veces no es el maestro solo el que tiene la respuesta para generar la participación de todos. Por eso están los saberes del profesor de educación especial, por eso están los saberes de los acompañantes, que son necesarios, imprescindibles para lograr eh, la participación de todos. Ahora, cuando yo digo la participación de todos, no estoy diciendo la participación de todos al mismo tiempo haciendo lo mismo, ¿sí? Lo que yo creo es que un proyecto que es pensado para todos tiene que tener un espacio donde lo colectivo se haga lugar, pero también lo singular, ¿sí? Es decir, que si yo estoy pensando que voy a trabajar
un contenido en particular o una disciplina en particular dentro del aula, lo que primero que tengo que ver es cómo voy a garantizar que todos participen, ¿sí?, en relación a ese contenido. Y ahí no es que todos estén haciendo lo mismo al mismo tiempo, no es pongo el problema en el pizarrón y el que puede lo hace y el que no mira y después veo cómo lo resuelve. Lo que tengo que pensar es qué diálogo y qué construcción de participación inicial hago para que después cada uno pueda por su camino resolver o ir avanzando en distintos ritmos, en distintos tiempos. Y ahí aparece una cuestión que, que me parece que tiene que ver con las características de la formación docente. Acá una compañera dice si en las escuelas están las maestras de apoyo de integración. Sí, sí, por supuesto, y estaba diciendo que en general ahí se formulan acuerdos muy interesantes entre las maestras de apoyo a la integración y los docentes. Hay de todo, hay acuerdos y desacuerdos, como en todos los lugares, en todos los trabajos. Eh, y, pero lo que siempre aparece es esa tensión entre el maestro del grado, la maestra del grado que considera que necesitaría que estuviera más tiempo para sentirse más apoyada y tener mejores herramientas para pensar otra, eh, otras posibilidades dentro del aula. A veces la espera del docente de grado es que ese maestro que viene de la escuela especial trabaje con el alumno en el aula y el desafío para pensar estos proyectos para todos es justamente que puedan trabajar los adultos juntos en función del trabajo con los niños, sin dejar de lado que algunas veces los niños necesitan diversos acompañamientos individuales, pero el eje central para superar, digo, que la atención de la mirada individualizadora, ¿no? Esta mirada de la atención que ofrece el modelo de la educación especial más tradicional, eh, es trabajar colectivamente. Y para trabajar colectivamente, los adultos necesitan a veces tener de formación que les permita, ¿no? Es muy común cuando damos cursos de formación docente que, eh, que los docentes lo primero que plantean es, bueno, yo vengo a buscar herramientas, quiero herramientas para trabajar con estos chicos, y uno a veces, y reconociendo qué es lo que quieren decir eh, cuando un docente quiere herramientas, ¿no? Es interesante desanudar, porque a veces no es que no haya conocimientos, no haya condiciones, ¿no?, para enseñar a todos y a todos, sino que a veces es lo que no se construye es la confianza, ¿no? Hay cierto saber especializado puesto en los diagnósticos, en los etiquetamientos, en la especialización, que hacen que muchas veces los docentes queden como sintiéndose no preparados porque necesitan tener toda esa información para poder enseñar a los alumnos. Y entonces, digo, cuando uno puede empezar a trabajar y dialogar y, y construir cierta confianza y esa confianza significa mover, traccionar para despegar la etiqueta que los modelos médicos tensionan para poner en los niños, ¿no? A mí me ha pasado de ir a escuelas y escuchar a directoras o a maestros que piden esto, ¿no? Dice, yo hasta que como no sabemos qué hacer hasta que no tengamos el diagnóstico, como si el diagnóstico fuera la única condición necesaria para poder enseñarle, ¿no? Y ese niño queda entonces atrapado
en una categoría diagnóstica que a veces lo que genera es más distancia en vez de este acercamiento, ¿no? Entonces, cuando un docente, ¿no?, se acerca y pide herramientas, eh, quizás lo que uno debería trabajar y lo que trabajamos es en construir confianza en que puede enseñar, ¿sí? Se trata de construir confianza en eso, en los saberes que se tienen y en el poder enseñar. Ahora bien, ahora bien, eh, sabemos que en el recorrido de la formación docente hay ciertas vacancias en relación a estas temáticas que hacen que justifiquen que los docentes digan que no están preparados para trabajar con estos niños, ¿no? Y si uno analiza este, la formación docente, ve que si bien ustedes piensen, que no sé si seguramente debe haber profesores de educación especial escuchando en este momento, y los profesores de educación especial, por lo menos por ejemplo en la ciudad de Buenos Aires, recién cambiaron su plan de estudios en el año 2004. ¿Sí? Es decir, que desde la creación del profesorado hasta el año 2004, o sea que creo que son más de 60 años, eh, en todo ese tiempo, el modelo de formación del profesor de educación especial estaba marcado y fuertemente centrado en el modelo médico tradicional. Uno veía el plan de estudios y las materias y estaban fuertemente centradas en ese modelo médico. Es a partir del piensan de recién del 2004, que cambia el plan de estudios y que se incorporan materias vinculadas a la didáctica. Y bueno, y a partir de ahí se fueron dando mayores transformaciones, y hoy en día, por lo menos acá en la ciudad de Buenos Aires, podríamos decir que hay bastante equiparación entre el ciclo, el ciclo de formación general del profesorado de educación especial con las materias del ciclo de formación general de un maestro de un profesor de primaria o de nivel inicial. Y eso es sumamente importante. Eso por un lado. Entonces, compartir algunos espacios, o sea, no los comparten, no es que físicamente los comparten, que yo creo que sería una propuesta sumamente interesante, que se pudieran compartir los espacios, por lo menos del ciclo de formación general. Esa sería, creo que es una gran deuda que tenemos respecto de la formación docente. Bueno, les decía que a lo largo de estos últimos años fueron apareciendo otras instancias eh, curriculares dentro de los programas de formación docente del docente de educación especial, donde aparecían más cuestiones vinculadas a lo pedagógico. Eh, sin embargo, eh, tengo que reconocer que siguen en los espacios de prácticas, se sigue sosteniendo las prácticas dentro de instituciones de educación especial, ¿sí? Es decir, que hoy, cuando las escuelas especiales se están repensando a sí mismas, ¿no?, se están transformando a sí mismas como centros de apoyo a la inclusión, tenemos esta situación paradójica que los maestros, los profesores, los estudiantes que se forman para profesores de educación especial, profesoras de educación especial, siguen teniendo todos sus espacios de prácticas dentro de las escuelas especiales. Y esto también es algo que habría que resolver. Y ahí les voy a contar una experiencia que hicimos acá en la ciudad de Buenos Aires. Esto por un lado. Y por el otro lado, en el ámbito de la formación del docente y la docente de educación inicial y primaria, también vemos que hay una vacancia respecto de la formación, ¿no?, de docentes para la inclusión, ¿sí?
Es decir, para pensar proyectos pedagógicos para todos y para cada uno. Para todos puede ser que pensando que el todos es un todos homogéneo, eso lo vemos, pero el para cada uno todavía sigue siendo una vacancia. ¿Sí? Es decir, que lo que uno observa, trabajé muchos años, esto lo digo porque trabajé muchos años en el profesorado de educación especial y en el profesorado y un profesorado de primaria, y observábamos esto. Yo pude asumir un EDI, que es un espacio de definición institucional, es decir, que son esos espacios optativos que diseñan los propios institutos sobre inclusión, ¿no? Pero era un espacio como aislado. Pero lo que nosotros veíamos era que en esta divergencia, eh, lo, lo que aparecía era, yo recuerdo la situación en que un profesor de prácticas eh, vuelve muy preocupado de haber acompañado a un estudiante a hacer su práctica, porque cuando entra al aula en el aula había otros 3 adultos, ¿sí? Que acompañaban a 3 niños y que nadie le había avisado que iba a haber otros adultos y que tampoco habían pensado ninguna actividad teniendo en cuenta que había 3 alumnos con un proyecto de inclusión en ese aula. Cuando lo comentó en la sala de profesores, eh, ahí a mí se me ocurrió, ¿por qué no pensar en un proyecto donde donde un estudiante, un practicante de primaria con un practicante de profesor de educación especial piensen y diseñen sus prácticas en conjunto? Y la verdad que fue sumamente interesante lo que pasó, porque ahí se pusieron en tensión estas historias de formación tan particulares, ¿no? Porque el maestro de primaria, si hay maestros de primaria aquí escuchando y se formaron en los institutos de formación docente, saben que la, la planificación, esa planificación que se hace en la práctica, que el profesor de práctica tiene que aprobar antes de ir a la clase, es una planificación que uno hace muchas veces sin conocer a los estudiantes, ¿sí? Con lo cual se siguen haciendo bajo el supuesto de que todos los alumnos son iguales o van a aprender todos de mi propuesta. Eh, y cuando llegan al aula se dan cuenta que hay otros adultos en el aula, que hay niños que uno espera que se queden sentados y no se quedan sentados y no sabemos qué hacer, que tienen ritmos diferentes para aprender. Cuestiones que quizás ellos lo vieron teóricamente, pero que cuando llega el momento de practicar se desdibujó, ¿no? Y en ese diálogo que establecieron entre los dos profesores durante la formación, ¿no? Durante la formación, fue muy rico porque se pusieron en tensión esas tradiciones. Y cuando esas tradiciones se pusieron en tensión, permitieron repensar, ¿no? Yo me acuerdo cuando una de las practicantes de primaria fue a dar su primer clase y salió y dijo, no, tengo que dar vuelta a todo lo que planifiqué, porque no tuve en cuenta, y dialogando con su compañero se dieron cuenta que no habían tenido en cuenta la mitad de los pibes que estaban en ese aula, ¿sí? Eh, entonces, ¿cómo hacer? ¿No? Entonces, hay algo de la formación docente que aparece como una deuda en términos de pensar prácticas inclusivas. Tenemos, tenemos que generar espacios compartidos de formación, donde se naturalice que trabajar en un aula para todos implica necesariamente pensar con otro el trabajo cotidiano del aula. Es imprescindible el trabajo con otro para justamente hacer lugar a las diferencias en aprendizaje, a los recorridos distintos que se pueden hacer. Eh, una profesora había dicho, yo me di cuenta que en las prácticas los profesores de educación especial se focalizan mucho en el sujeto de aprendizaje y que los profesores de primaria se focalizan mucho en el contenido a enseñar, ¿sí? Esas tradiciones hay que unirlas,
hay que trabajarlas en conjunto, porque de eso se aprende. Yo me acuerdo que cuando tomaba, digamos, la posta de la clase, el practicante de educación especial, y la primaria estaba como caminando por la escuela, girando, haciendo, por la escuela no digo, por el aula. Claro, ella tenía una percepción de la posición, de esa posición que uno tiene cuando está al frente del aula y pierde la dimensión a veces de cada uno de los pibes que está sentado ahí en el aula, cobró otra dimensión. Ahí es cuando ella salió y dijo, yo me equivoqué en la planificación, porque no tuve en cuenta a fulanita, a fulanito que era primer grado, todavía no escribe, otra que estaba muy triste y callada porque extrañaba el jardín y necesitaba no podía decirlo y tuvo la oportunidad de tener a alguien que le dio le dio la palabra para que pudiera decirlo y darse cuenta que sus compañeros se sentían igual y cuando lo pudo hacer le cambió la cara, apareció una sonrisa y se sintió parte de ese grado. Si no hubiera quedado invisibilizado, ¿sí? Entonces, por un lado eso, la necesidad de pensar que esos proyectos para todos y para cada uno solo se pueden desarrollar pensados colectivamente, ¿sí? Lo que tenemos que construir son esos modos de pensar colectivamente, que, que evidentemente todavía los profesorados no lo estarían dando. Y pensar colectivamente también implica generar condiciones para gestionar el aula de otra manera. ¿Mm? Es decir, que si nosotros queremos pensar desde el marco de la educación inclusiva, inclusiva, un aula para todos, entonces tenemos que deshacernos, y perdón que insista mucho con esto, pero tenemos que deshacernos de ese sentido de lo común que tenemos arraigado, ¿sí? Que tenemos arraigado desde nuestra formación, ¿sí? Ese sentido de lo común que significa que el pensar que lo mismo para todos al mismo tiempo, es lo que tenemos que desarmar. Entonces ahí aparece otra cuestión que es la gestión de los tiempos. Y hablando de la gestión de los tiempos, ya son 47 minutos, así que, bueno, porque cuando llega la hora se corta, así que espero poder cerrar y que nos despidamos. Bueno, eh, uno de los desafíos de estos proyectos tiene que ver con hacer lugar al tiempo del otro, ¿sí? Porque si hay algo de lo que se caracterizó la escuela es de colonizar los tiempos, ¿no? Vos te tenés que acomodar al tiempo, este, vos te tenés que, digamos, tu ritmo tiene que acomodarse al ritmo general. Entonces, la, el, una educación es inclusiva, un aula es inclusiva si desarma esta colonización respecto del tiempo del otro. ¿Sí? Es un desafío, ¿eh? Porque los docentes a veces queremos tener todo organizado, ir llevándolo y deshacernos de esto a veces nos interpela a nosotros mismos, ¿no? Parece como que dejamos de manejar la situación. Bueno, sí, tenemos que dejar de manejar la situación para poder hacer lugar al tiempo del otro. Cuando digo dejar de manejar no es corrernos, sino no imponer, ¿no? Es un gran desafío. Yo creo que el lograr eh, hacer lugar a los tiempos de cada uno dentro del aula es uno de los principales desafíos de la inclusión. Eh, porque si dejamos de colonizar ese tiempo, este, sí, hay tiempos institucionales que lo marcan. Sí, podemos encontrar un montón porque como dice acá una colega, los tiempos institucionales tensionan. Bueno, tenemos un gran
desafío por delante, ¿no? Para colectivamente generar ese desarmado. Eh, Porque solo, ahí yo digo, y esto ya para terminar, me gusta traer unas lecturas que hice de un filósofo coreano que vive en Alemania, que se llama Byung-Chul Han, y él escribió un trabajo que se llama el aroma del tiempo. Una imagen hermosa, ¿no? Del aroma del tiempo. Porque los tiempos escolares muchas veces son esos tiempos, yo les decía, que colonizados lo que hacen es anular al sujeto para imponerle, para imponerle un modo de ser en el aula. ¿Sí? El aroma del tiempo, o eso que este filósofo llama el tiempo con aroma, es un tiempo que se construye desde